sentir, ¿no? El gozo, puede sentir la plenitud de Dios en la vida de uno. Es maravilloso poder sentir la presencia de Dios en nosotros. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? ¿Cuántos pueden decir que es maravilloso sentir la presencia de Dios en nuestra vida? Después de tremenda alabanza, de tremenda adoración, donde pudimos sentir la presencia de Dios, podemos sentir que Él está latente en nuestras vidas, que Él está latente en nuestro corazón. Y es importante, más allá de que todos los días y en cada momento de nuestros días, es importante entender la presencia de Dios en nuestra vida. Pero hoy quiero hablarles de algo muy importante. Saben que como cristianos hay varias celebraciones que hacemos o que solemos manifestar como hijos de Dios, ¿no? Celebramos la Pascua recordando el sacrificio de Cristo en la cruz. Celebramos la Navidad recordando el nacimiento de Cristo. Pero hoy quiero hablarle de una celebración que como cristianos muchas veces no tenemos en cuenta. Y es la celebración del Pentecostés, que podemos decir que es el día en el que nació la Iglesia de Jesucristo. Hoy podemos decir que en este día, que en este tiempo podemos celebrar el nacimiento de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. No sé por qué hace ruido este micrófono. Que podemos, esto podemos hablarlo, podemos manifestarlo, podemos encontrar que habla la palabra de Dios, habla del Pentecostés en el libro de los Hechos. Así que si usted quiere ir teniendo a mano su Biblia, quiere ir buscando, vamos a hablar del nacimiento de la iglesia. Amén. Voy a ir buscando en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Ahí en la Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo del 1 al 13, ahí la Biblia habla de lo que fue el día de Pentecostés. Cuando los seguidores de Jesús estaban reunidos, dice, en un aposento alto, después de su ascensión, el Espíritu Santo dice que descendió para morar dentro de ellos, cumpliéndose así la promesa del Señor. La promesa que estaba en Hechos, capítulo 1, versículo 8, que dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Acá podemos ver que esta palabra había sido dada por el Señor, ¿no? Que íbamos a ser revestidos de poder, que íbamos a recibir poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos. Sigue el versículo diciendo en Samaria, en Judea, y bueno. Pero lo que quiero recalcar de esta palabra es que dice que recibiremos poder y que seremos testigos. Amén. Esta fiesta de Pentecostés es literalmente el derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios, y que también se cumplió, ¿no? La palabra se cumplió en forma profética. Ahí usted tiene abierta su Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 1, del versículo del 1 al 4, que dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. En ese día de Pentecostés, Dios visitó a la humanidad de una manera completamente diferente. En vez de estar físicamente presente sobre unos pocos, como cuando Cristo estaba, ¿no? Cuando Cristo moraba en la tierra, Él caminaba o estaba siempre con algunos, pero no podía estar con todos. Pero ahora, a través de su Espíritu Santo, Él iba a estar presente en todos. Dice que Cristo moraba ahora en cada uno de sus seguidores por medio del Espíritu Santo. Es por eso que Jesús le dijo a los discípulos que era conveniente que Él se fuera, porque sólo así Él podría enviar al Espíritu Santo. Eso lo habla el Señor en Juan capítulo 16, versículo 7, ¿no? El Espíritu Santo revoluciona la vida de cada creyente. Pedro, quien había negado a Jesús, a partir de que fue bautizado con el Espíritu Santo, ahora comenzaría a proclamar el Evangelio de Dios con valentía. Podría hablar sobre el Mesías con valor, ¿no? Con denuedo. Y así también, ¿no? Las personas que quizás habían rechazado a Cristo, después se arrepintieron y fueron bautizados. Y dice que sus prioridades fueron cambiadas. Se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles, a la oración y a la comunión fraternal. Dice que incluso algunos vendían su pertenencia, vendían sus propiedades para ayudar a los más necesitados de la congregación. Acá podemos ver que la transformación era notable a partir de la venida del Espíritu Santo sobre ellos, ¿no? Pero dice que esto no quedó ahí. Dice que con el cambio, con el cambio que tuvieron a partir de la llenura del Espíritu Santo, toda la cultura fue afectada. Porque los cristianos también se dieron cuenta de que ya no había una jerarquía social entre ellos dentro de la iglesia. O sea, antes había diferentes jerarquías sociales, ¿no? Había esclavos, había amos, pero pudieron ver que esto también fue cambiado, porque dentro de la iglesia el esclavo y el amo tenían el mismo valor. Los gentiles y los judíos ya no eran enemigos dentro de la iglesia. Y hasta las mujeres, que por ese tiempo no tenían ni voz ni voto, no eran reconocidas, fueron reconocidas como coherederas con Cristo. Y esto lo habla en el libro de Gálatas, ¿no? En el capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 28, la palabra de Dios dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Podemos ver que a medida de que el Evangelio se extendía, el cristianismo sustituía la idolatría en algunas regiones. Y aunque Satanás trató de destruir la iglesia por medio de la persecución, porque sabemos que en ese tiempo había mucha persecución para aquellos que llevaban la palabra de Dios, ¿no? Dice que la sangre de los mártires solo hizo que la iglesia creciera. Y poco a poco el cristianismo afectó a todo el mundo. Empezó por afectar a todas las ciudades, al Imperio Romano, e incluso, cruzó el Océano Atlántico, ¿no? Para poder llegar su palabra hasta este nuevo mundo que recién estaba
empezando a aparecer o a descubrirse, ¿no? Hoy en día también podemos ver que los efectos de Pentecostés aún siguen, ¿no?, manifestándose en todo el mundo, porque a medida de que los cristianos ejercen su influencia, no solamente sobre las personas, sino también sobre las culturas, ¿no?, podemos ver que hay una transformación. Una vez que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros, nuestro destino eterno es cambiado totalmente, de manera radical, como todo lo que hay en nuestra vida, como todo lo demás en nuestra vida. Amén. El Espíritu de Dios nos da la victoria sobre el pecado. Es nuestra guía para tomar decisiones. Es nuestro consuelo en las tribulaciones, ¿no? Y nos da el poder para poder obedecer al Señor. Porque muchas veces nos es difícil poder obedecer al Señor porque nuestra mente es finita, nuestro cuerpo es limitado, estamos sujetos a una humanidad. ¿Cuántas veces el cuerpo le dice que no? Pero con el poder de Dios usted puede. Amén. Es como decíamos con mi hermano Ariel hace un rato cuando llegamos. Le digo yo, gloria a Dios por mi hermano Ariel, que ya nos está esperando en la puerta de la iglesia. Y él me dijo, gracias al Señor, porque si fuera por el poder del Señor, me dijo, ¿no? Porque si fuera por Ariel, me dijo, qué bueno es poder estar empoderados del poder del Señor. ¿Cuántas veces no tenemos ánimo, nos sentimos desanimados, no tenemos ganas de congregarnos, no tenemos ánimo, ganas de venir a alabar y adorar su nombre? Pero cuando llegamos aquí y disponemos nuestro espíritu, el Espíritu Santo de Dios es como que reverdece, como que aflora, ¿no? Y saca de dentro de nosotros, nos mueve hasta las fibras más íntimas. Y ahí es donde logramos esa conexión con el Padre, ¿no? Y ya cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra tristeza, como dice la palabra, ¿no? Cambiamos nuestro espíritu enlutado por un oído de gozo. Donde hay revolución en nuestras vidas, Él viene a traer paz. Amén. Y eso lo hace el Señor a través de su Espíritu Santo. Porque, como les decía, el Espíritu de Dios nos da la victoria sobre el pecado. Y es que el pueblo de Dios, sin la llenura del Espíritu Santo, tiene muchas desventajas. Esta llenura del Espíritu Santo es la que convirtió a los tímidos, a los atemorizados discípulos en hombres con autoridad, en hombres con denuedo, ¿no? En hombres que hacían milagros, que proclamaban el Evangelio con señales, ¿no? Con sanidad, con poder para libertar. Y esto era una de las primeras obras que el Espíritu Santo hacía en la vida de la iglesia. El dar seguridad en lo que hace y en lo que se cree. Eso es lo que hace la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo tiene señales externas, como lo es el hablar en lenguas. Y esta es la señal más palpable del haber sido llenos del Espíritu Santo. Y después de la llenura viene la seguridad, vienen las señales, vienen los prodigios que a través de la historia hemos podido reconocer como obras del Espíritu Santo. Pero más allá de la seguridad y del poder que les daba el Espíritu Santo, ¿no? La verdadera función es la formación y la preparación de la iglesia
para que pueda llegar a ser la esposa del Cordero. Y cuando el Espíritu Santo haya terminado la obra, o sea, haya preparado a la esposa para su matrimonio, entonces simplemente es cuando vendrá Cristo. Amén. Por eso es importante estar lleno del Espíritu Santo, pedir el bautismo del Espíritu Santo, ser llenado del Espíritu Santo. Esto nos muestra la verdadera función que el Espíritu Santo tiene sobre nuestra vida, porque Él es el responsable de esta preparación. Pues solamente el Espíritu Santo es el que conoce la mente del Señor y su perfecta voluntad para con nosotros. El Espíritu Santo realmente tiene la función y la tarea de formar nuestro corazón conforme al corazón de Dios. Mire cuán importante es tener la llenura del Espíritu Santo. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, es muy importante que el Espíritu Santo more en nuestra vida. La idea básica es que cuando Dios envía a su Santo Espíritu, no es solamente para llenarnos de dones y otras facultades sobrenaturales, ¿no? Sino que la función principal, la función determinante por la cual el Espíritu Santo está en nosotros es para formarnos de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que, mi hermano, si usted desea tener un corazón conforme al corazón de Dios, si usted realmente desea hacer la voluntad de Dios, usted debe anhelar ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Es importante que recordemos que la función principal del Santo Espíritu es llenarnos de Él, para que podamos deshacer lo que nosotros, para que el Espíritu Santo pueda deshacer lo que somos y hacer en nosotros lo que Dios quiere que seamos. Amén. De manera exacta. Él es el único que sabe de manera exacta cómo hacer de nosotros lo que Dios quiere y espera de nosotros. Por eso es importante que en el día de Pentecostés, así como fue en aquel día, ¿no?, que en este día el Espíritu Santo pueda derramarse sobre cada vida en este lugar, sobre cada vida que esté buscando la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Dice que fue en este día, un día como hoy, en Pentecostés, en el que el Espíritu Santo derramó sobre 120 seguidores de Cristo que estaban reunidos, dice, en el aposento alto, orando, esperando la promesa. Ellos esperaban la promesa que el Señor había hecho. Y ahí en el libro de Hechos, que usted tiene, que puede buscarlo, que puede leerlo ampliamente, ¿no? Ahí después usted lo puede buscar bien, yo solamente remarqué Hechos capítulo 1, versículo 13 y 14, que dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos permanecieron unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Y cuál era la promesa que Jesús le había prometido? El Espíritu Santo. Amén. Muchos cristianos hoy son como
como los creyentes cuando el apóstol Pablo vino a ellos, ¿no? Y le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ahí en Hechos 19, dice que Pablo vino y les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y dice que ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Por eso es que muchos cristianos no entienden el papel del Espíritu Santo y no se apropian o no se han apropiado del poder del Espíritu Santo en sus vidas personales. Lo que necesitamos hoy es otra vez el viento y el fuego de Pentecostés. Dice que fue como un viento recio, dice la palabra, ¿no? Hoy necesitamos ese viento que nos conmueva, ¿no? Y ese fuego que se repartió en ese día sobre cada una de las personas. Necesitamos recuperar el poder, ese poder que fue experimentando en cierta manera, ¿no? La iglesia, cuando estaban, dice, unánimes, o sea, porque podemos estar juntos, pero no unánimes. Es importante recalcar la palabra unánimes. Unánimes quiere decir unidos en un mismo espíritu, unidos en una misma visión, unidos buscando exactamente lo mismo. Y fue así cuando el Espíritu Santo de Dios se derramó en ese lugar, porque todos anhelaban lo mismo, todos anhelaban la promesa que Dios había dejado para su pueblo. Entonces todos dice que estaban ahí orando, clamando, unánimes, dice la palabra, juntos en el aposento alto cuando el día de Pentecostés ocurrió. Muchas veces hemos celebrado reuniones pidiendo el bautismo del Espíritu Santo sobre los hermanos. Y quizás algún hermano pudo recibir. Y quizás dijimos, pero ¿por qué uno o dos o alguno de los hermanos nada más? Hermano, creo que eso se dio o se da porque no estamos unánimes, porque no todos estamos clamando lo mismo, no todos estamos esperando la promesa del Padre, porque así como esa promesa fue para esos hombres, es también hoy para nosotros, es para nuestros días. Amén. Entonces nosotros debemos estar unánimes en un mismo espíritu, clamando por ser llenos del Espíritu Santo. Aun cuando haya hermanos que ya estén bautizados en el Espíritu Santo, igual pueden pedir la llenura, pueden pedir la doble porción del Espíritu Santo, porque es algo que nos reedifica, que nos llena, que nos hace subir a otros niveles de gloria. Es importante, hermano, que usted pueda venir predispuesto a la iglesia, a unirse, a unánime, a buscar la promesa de Dios. Amén. Podemos ver que la palabra que en el libro de Joel estaba escrita, que Joel predijo, también fue llevada a cabo. Joel predijo que el Señor derramaría su espíritu sobre toda carne. Dice la palabra en Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice que ancianos, jóvenes, hombres, mujeres, siervos, o sea, sin distinguir ni edad, ni sexo, ni posición social, todos están incluidos en la promesa. Esto nos da una pauta de que no es para ciertas personas, no es para los que son líderes, no es para el líder de alabanza, ni es para el líder de jóvenes, ni es para el líder de niños, es para todos los hermanos, aún para los niños. ¡Wow! Qué hermoso es como poder ver a los niños manifestándose llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios y que comenzaran a hablar en lengua. Sería glorioso. Amén. Podemos ver que esta es una esperanza que
que resuena de una manera ferviente, ¿no? Y que también se cumple la profecía, ¿no?, de Moisés, que el Señor pondría su espíritu sobre toda carne, como dice la palabra en Números capítulo 11, versículo 29, perdón. Solo aquellos que han sido bautizados por el Espíritu Santo pueden ser llenos del Espíritu Santo. Porque tenemos que entender que primeramente debemos ser bautizados. Nos bautizamos con el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, aceptamos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero debemos ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Debemos ser empoderados por el Espíritu Santo. Dice que ahí es cuando el Señor le dio la potestad para tomar autoridad sobre serpientes, sobre los escorpiones, ¿no? O sea, es necesario ser nacido de nuevo, o sea, ser cristiano, identificado con Cristo y tener el Espíritu de Dios habitando dentro de nuestras vidas para entonces así poder ser llenos del Espíritu Santo. Para poder ser llenos del Espíritu Santo necesitamos haber primeramente sido habitados por el Espíritu. Un inconverso no puede ser lleno del Espíritu Santo porque no tiene primeramente al Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? ¿Me sigue usted? ¿O lo estoy confundiendo? Si es así, levante la mano y dígame. ¿Amén? La llenura del Espíritu Santo actúa en la vida del creyente en distintas áreas. Mire, hay una llenura inicial, hay una llenura, podríamos decir, normal, y hay una llenura especial. Usted en esta tarde tiene que empezar a evaluarse, a ver hasta dónde está su copa llena. A ver, su copa rebosa de la presencia del Espíritu Santo, su copa está ahí a la mitad, y ni tan. O recién está iniciado ahí, tiene habitando el Espíritu Santo, pero todavía no reclamó la promesa, no la tomó a la promesa, no clavó su rodilla y empezó: Señor, quiero que me bautices con el Espíritu Santo, Señor, quiero tener poder y autoridad, quiero poder orar y que los enfermos se sanen, quiero poder orar y que las personas se conviertan, se transformen. Que en esta tarde podamos discernir a través del Espíritu Santo cuál es la posición en la que estamos. Dice que la llenura inicial es aquella por la cual se experimenta el poder del Espíritu Santo por primera vez. Esta llenura puede ocurrir al momento de la salvación, ¿no?, junto con el bautismo, y cuando aceptamos a Cristo, o cuando nos bautizamos, o ahí nomás, o no mucho tiempo después, ¿no? Es cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona, ¿no? Ahí, es lo que le llamamos nosotros comúnmente el primer amor del Señor. Vio que todos vivimos el primer amor del Señor, ¿o no le ha pasado a usted? Que ha vivido el primer amor del Señor, apenas conoció al Señor, quiere hablarle a todo el mundo del Señor. Miren, cuando yo conocí al Señor tenía 16 años y bueno, en mi casa nadie conocía al Señor, entonces mi mamá no quería saber nada del Señor, no quería saber nada que le hablara. Me decía: esta chica está loca, que lee la Biblia todo el día, que hacía los ¿cómo es? No me sale ahora, los discipulados, y estaba ahí todo el día leyendo la Biblia y oraba, y mi mamá decía: ¡ay, está loca! Con 16 años no quiere salir, no quiere esto, no quiere el otro, se la pasa leyendo la Biblia. Y yo quería hablarle a mi mamá de Dios, pero no había manera, ellos no querían saber nada. Por el contrario, aborrecían a las personas que en ese momento me habían llevado a los pies de Cristo. Pero sentía eso, ¿no?, de que quería hablarle a todo el mundo, a todos los que conocía, le quería hablar de Dios, porque cuando uno, realmente es como cuando uno está enamorado.
¿Vio usted cuando se enamoró de su novia, de su esposo, de su esposa, ¿no? Quiere andar del brazo por todos lados mostrándolo y decirle, ay, sí, te presento a mi esposo, eres mi amor, mi vida, ¿no? Y bueno, nos pasa lo mismo con el Señor. Encontramos ahí y nos preguntan no sé cualquier cosa, pero nosotros lo llevamos al Señor. Queremos hablar de Dios, queremos decirle lo que Dios hizo en nuestras vidas, lo felices que somos. Pero vio que va pasando un tiempo y después empezamos cada vez a hablar menos. Y ya después no le decimos a nadie, ni siquiera que somos cristianos. Ya. Y decir, ¿por qué no dijiste que era cristiano? Y porque no me preguntó. Amén. Entonces, esa podemos decir que es la llenura inicial, ¿no? Que ocurre cuando nosotros conocemos al Señor, cuando venimos a los pies de Cristo, que conocemos, nos bautizamos, ¿no? Ahí algo ocurre en la persona que la hace sentir distinta, ¿no? Como decíamos recién, bueno, en un primer momento quiere llevar el mensaje de Cristo a otras personas, pero con el tiempo es como que se va agotando esa energía, ¿viste? Toda esa vorágine se va como durmiendo, ¿no? Pero dice que Dios nos regala la primera llenura, o sea, el derramamiento del Espíritu como parte de la salvación. Esa llenura es como que viene, o sea, a ver, vamos a llevarlo a un término más práctico. Esa llenura es como el combo completo, ¿viste? O sea, viene Cristo a tu vida, con la venida de Cristo a tu vida, lo aceptas en tu corazón, más el bautismo, viene la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Pero, después de esa primera llenura, o de esa llenura inicial, deben venir otras llenuras. Y esas llenuras ya no vienen en el paquete de la salvación. Esas llenuras dependen de nuestra búsqueda. Dependen de cuánto nosotros buscamos la presencia de Dios. Tenemos que ir a esa fuente inagotable, ¿no? Que nos fue dada y garantizada por Dios. Y ahí es donde empieza a manifestarse la necesidad de buscar la llenura del Espíritu. Porque muchos cristianos vienen, aceptan a Cristo, aceptan el Espíritu Santo, y como su vida, digamos, brilló como ¿cómo que se dice? Como una estrella fugaz, se apagó la gana, se apagó el amor, se volvió a la rutina. Vio cómo pasa con el amor del matrimonio o de la pareja también, ¿no? Pero hay que buscar otros métodos, y ahí es donde nosotros tenemos que ir a la búsqueda, ¿no? Porque hay una fuente inagotable donde llenarnos nuestras vasijas, y es en la presencia de Dios. La palabra traducida sed lleno lleva consigo la idea de que sea algo continuo, o sea, sed lleno, o sea, que continuamente debemos estar llenándonos de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Permanentemente debemos estar manteniendo esa presencia, ese Espíritu Santo lleno en nuestra vida. Y esto es algo que requiere constancia, que requiere una búsqueda persistente. Esta llenura inicial también se hizo evidente en los apóstoles, ¿no? Y en los que estaban en el aposento alto el día del Pentecostés. Dice la Biblia que estos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Pero lo que en esta tarde a nosotros nos interesa es la llenura continua del creyente.
¿Para qué? Para poder tener una vida espiritual. La llenura continua es la llenura que los cristianos necesitamos cada día para poder vivir en victoria todos los días, a pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones, a pesar de los conflictos. Esa llenura es la que nos hace ser más que vencedores. Amén. Y lamentablemente es importante saber que no todos los creyentes tienen esta llenura. Por eso es que hay muchos creyentes que vuelven al mundo, ¿no? Dice, ¿para qué voy a la iglesia si total estoy igual que antes, estoy peor que antes? Y vuelven al mundo. Porque no les fue enseñado, no les fue avisado, no les fue explicado que tiene que ser lleno del Espíritu Santo. De que cada día debe ir a la fuente a llenar su espíritu, ¿no? Algunos creyentes que recibieron la llenura inicial no se preocuparon por su vida espiritual y terminaron vacíos. Aunque son creyentes y son salvos, son creyentes que no buscan seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Estos creyentes son como niños en la fe. Son como niños porque no maduran a un nivel más alto en la vida cristiana. Y lamentablemente muchos terminan siendo creyentes carnales. ¿Cuántas veces hemos visto en la iglesia personas que hace 20, 30 años que están congregándose en una iglesia, pero no han modificado su vida, no han cambiado, no vemos los dones, los frutos del Espíritu Santo, no vemos que el Señor haya derramado dones sobre su vida? Sigue siendo el que era, no cambió su manera de ser, no cambió su ira, no cambió, los celos, sigue siendo tal y cual. Porque no es solo venir a la iglesia, sino es buscar la presencia de Dios. Y estos son los que terminan después siendo creyentes carnales. La llenura normal del creyente es necesaria para poder vivir una vida espiritual victoriosa. En el libro de los Hechos, dice que cuando los apóstoles vieron la necesidad de elegir 7 hombres, o sea, los primeros diáconos, para que ayudaran a servir las mesas de los necesitados, dice que buscaron que fueran llenos del Espíritu Santo. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir la mesa. Buscad pues, hermano, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Podemos ver, ¿no?, que lo que dice la palabra acá, que uno de los requisitos era que fueran llenos del Espíritu Santo. Esto establece claramente la diferencia entre bautismo por el Espíritu y llenura del Espíritu. El bautismo le une al cuerpo de Cristo. La llenura lo capacita para funcionar con altura espiritual dentro del cuerpo de Cristo. Por eso es importante que si nosotros queremos servir al Señor, seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que produce fruto. Ahí en el libro de Gálatas,
En el capítulo 5, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo nos dice: andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, debemos andar por medio o siendo controlados por el Espíritu Santo. Es alguien que en todo tiempo anda siendo guiado por el Espíritu. ¡Wow! Y es lo que en esta noche nosotros hemos preguntado: ¿ando yo guiado por el Espíritu Santo? ¿O ando porque como ando ahí, a la buena de Dios, hago como me parece? No hace falta nada extraordinario, nada especial, nada espectacular. Simplemente hace falta dejarse guiar por el Espíritu Santo. Eso es ser una persona llena del Espíritu. Amén. El apóstol continúa con una lista del fruto del Espíritu, ¿no? Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí en el libro de Gálatas, ¿no? En el capítulo 5, versículo 22. Habla de los frutos. Qué bueno es que en esta noche podamos empezar a ver cuáles ya han sido los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Hay frutos ya? Si no los está viendo, ¿estoy yendo a la fuente del Espíritu Santo? Si ya hay algunos frutos, ¿cuáles frutos todavía me falta para poder alcanzar la llenura del Espíritu Santo? Que podamos en esta noche entrar en nuestra intimidad y empezar a ver si el Señor ha puesto amor en mi vida, donde había odios, si ha cambiado el gozo, si hay paz en mi vida a pesar de las circunstancias, si el Señor está llenando de su paciencia. La paciencia, ¿no? ¡Wow! ¡Qué fruto! Si hay benignidad en mi alma, bondad, fe. Dice que la fe produce paciencia. Entonces, que el Señor pueda en esta noche derramar mansedumbre. Cuando tengo ganas de acogotar a alguien ahí, templanza, darme un carácter templado, que no me saque de mi eje, algo que me dé, como dice la palabra, ¿no? Que Dios nos dio dominio propio, que yo pueda mantenerme como lo que soy, un hijo de Dios adelante de cualquier circunstancia, aun cuando mi carne esté debatiéndose por querer sacar lo peor de mí, que yo pueda ser una persona templada. Amén. Que Dios desea llenar su vida, desea llenar mi vida a través del Espíritu Santo. Y es importante saber que nosotros podemos ser llenos de su Espíritu, porque Dios lo establece en su palabra. O sea, no es algo inaccesible, no es algo para algunos, no es algo que sea limitado. Es algo que está establecido en su palabra. Dios no solo quiere que seamos llenos, sino que Él nos ordena que seamos llenos. Llénense del Espíritu Santo. Es importante que usted pueda
llenarse del Espíritu de Dios. Que pueda comenzar hoy mismo, en esta noche misma, a ser lleno del Espíritu Santo. Para ser lleno del Espíritu Santo, el primer paso que tenemos que dar es reconocer que no importa el nivel espiritual que tengamos, Dios desea darnos más. No importa que usted ya esté liderando, no importa que usted sea evangelista, que usted sea pastor, que usted sea apóstol, Dios quiere darle más todavía. No hay un techo de la llenura del Espíritu Santo. Cada día Dios quiere darle más. Amén. Es importante saber eso, ¿no? Que no hay un nivel espiritual. Es importante saber que debemos ser obedientes. Y sobre todo que deseemos ser llenos. Y que busquemos a Dios de todo corazón. Lo importante es eso, que nosotros lo deseemos, que lo anhelemos. Es algo que tiene que estar en nosotros. Eso está puesto ahí. Pero nosotros somos los que tenemos que estirar nuestro corazón, estirar nuestra alma para poder alcanzar esa llenura. Amén. Tenemos que ordenar nuestra vida para que esté en línea con la palabra de Dios y con la voluntad de Dios. Este paso es importante porque una vida en desobediencia no puede recibir de Dios. Entonces es importante ver si estamos siendo obedientes en todas las áreas de nuestra vida. ¿Estoy siendo obediente a la palabra de Dios? Porque para poder recibir debo ser obediente. Que seamos agradecidos. Debemos dar gracias por la llenura y poder entonces comenzar a ver los cambios en nuestra vida. Pero aún cuando demos gracias al Señor por la llenura, aún cuando empecemos a ver los cambios en nuestra vida, igualmente sigamos buscando de ser llenos del Espíritu. La búsqueda es personal. Es entre Jesús y yo. No hay intermediarios. Acá nadie le va a poder buscar a usted su llenura. Ya que va a buscarme la llenura para mí. Mando al marido a la iglesia y yo me quedo. Tráeme un poco de llenura. No. Imposible. Amén. Esto es personal. Es entre Jesús y yo. Él nos lo da. Pero está en nosotros anhelarlo de tal manera que lo podamos alcanzar, que lo podamos tomar. Solamente tenemos que tomarlo y ya estaremos llenos del Espíritu. Amén. El Señor en esta noche quiere que nosotros recibamos la llenura del Espíritu Santo. Quiere que usted sea lleno del Espíritu. ¿Cuánto hambre de Dios hay en su vida? ¿Tiene hambre de la llenura de Dios? Que en esta noche usted puede predisponer su corazón. Y es lo que vamos a hacer a partir de este momento. Vamos a poner música, alabanza, adoración. Y vamos a entrar en la presencia de Dios. Vamos a estar ministrándonos. Y solamente será Jesús y yo. Amén. Y que podamos poner ahí, ¿no?, en la balanza, ¿cuál es nuestra situación? El cántaro está abierto. Solo tenemos que inclinar nuestra vasija y llenarla del agua. Amén. Le invito a que se ponga usted de pie. Vamos a estar orando. Amén. Para pedir la llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.